Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Dios te bendiga, sé bienvenido, bienvenida una vez más a Excelencia Cristiana Televisión. Yo me siento súper honrada de la expectativa que todas las personas que nos siguen tienen al momento de entrar a cada video. Su hermana Shalom está con ustedes, pero el tema de hoy no lo voy a desarrollar yo, sino una mujer de Dios que trae siempre palabra fresca del cielo, con la que mucha gente se siente identificada porque son palabras oportunas, palabras pertinentes conforme a lo que Dios quiere tratar en su pueblo. Y esa mujer es Aniyerka Marte. Bienvenida, Dios le bendiga. Amén. Un honor, Dios te bendiga mucho, a ti también, Shalom, y Dios le bendiga a toda la teleaudiencia que puede ver este video. Damos gracias a Dios por estar en esta plataforma nueva vez. Amén. Ese tema que usted trae hoy, siempre lo digo y es porque así, mucha gente será bendecida. Amén. Estuvimos hablando detrás de cámara algunas cosas referente al tema. Y hay revelaciones profundas en esto, aunque uno lo trate a veces de manera muy humana, muy natural, en muchos casos hasta superficial. Pero hay revelación de Dios en esto porque su palabra lo habla y por algo lo habla. Correcto. Así que yo quiero que usted bendiga a esa audiencia que está ahí expectante con esta palabra que Dios le trató para el día de hoy. Amén, gloria a Dios. Vamos al libro de Isaías capítulo 41, verso 10. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice el Señor, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Amén. Le damos gracias al Señor por su palabra, que no retorna vacía, que es una palabra viva y eficaz. Te damos gracias. Te damos gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por estar aquí. Activamos los ángeles guerreros del ejército de Jehová, con espada desenvainada de fuego, que desciendan aquí a este lugar y que traten con la alma, con el cuerpo y con el espíritu de cada persona. Sí, sí. Que ellos puedan ser movidos por tu Espíritu Santo y que puedan ser libres de ese espíritu de temor en el nombre de Jesús. Wow. Nombre que es sobre todo nombre. El tema que tenemos es hablar específicamente de las personas que tienen miedo, ese espíritu de miedo que le afecta. Bendito sea el Señor. Vamos a tocar unos puntos. Gloria a Dios. Santo es Jesús. Hay diferentes tipos de personas con diferentes tipos de miedo. Bendito sea el Señor. Y hay cosas las cuales, mira lo que dice el Señor. El Señor te dice, pero no cualquier Señor, es el mismo Dios el que le está hablando. Y le está diciendo, no temas porque yo estoy contigo. Es una promesa que Dios te da, no una palabra normal. Es una promesa, no temas. Es como quien dice, ve a tal lugar. O sea, yo te sugiero que haga una cosa. Y en esa sugerencia también te digo el por qué yo te estoy enviando a ese lugar. Entonces el Señor le está diciendo, no temas. ¿Por qué no temas? Porque yo estoy contigo. Bendito sea el Señor. Entonces, el primer punto es que el Señor le dice, no temas porque yo estoy contigo. ¿Qué significa? ¿Qué te quiere decir el Señor? Que no temas porque yo estoy contigo. Porque hay momentos de circunstancias de la vida que estamos pasando situaciones. La gente tiene que entender que cuando estamos hablando de temor, estamos hablando de miedo. Hay dos clases de temor. Un temor bueno y un temor malo. ¿Cuál es el temor bueno? El temor a Jehová. Porque cuando se habla de temor a Jehová, se está hablando de reverencia, de respeto y de amor hacia Él, de someterse completamente y plenamente en Dios. El temor, que es el miedo del que estamos hablando, del miedo que tú tienes posiblemente en tu vida. Muchas personas que tienen diferentes tipos de miedo. Tienen miedo al futuro, a qué va a pasar con su vida. La psicología hoy día lo llama ansiedad, pero es miedo.
Es miedo. Y miedo a poner un negocio que no funcione. Y hacen una expectativa dentro de ellos mismos, se convierten en un tropiezo en sus propias vidas. Porque ellos mismos se atraviesan y dicen, no lo puedo hacer. Y ellos mismos se idealizan que pusieron el negocio, que se le cayó, que le cogían fiado, que no se lo pagaron. O sea, ellos hacen una casa dentro de la mente de ellos. Y eso se llama miedo. Bendito sea el Señor. Escucha esto. El Señor te dice que Él está contigo en este momento y que no tengas miedo. ¿Qué significa? Él está contigo ahí para respaldarte, para cuidarte. Escucha esto. Miedo por cosas aprendidas. ¿Cómo se pudiera decir una cosa así? Sí, porque a ti te decían cuando tú eras pequeño, por ahí no cruza, que por ahí sale tal cosa. Pero tú no sabes ni nunca viste nada. Simplemente te decían que por ahí había algo. O que no podía pasar por lo oscuro, que por lo oscuro te podía pasar tal cosa. Hay gente que todavía le tiene miedo a la oscuridad. Bendito sea el Señor. Hay gente que es tanto el miedo que le tiene a la oscuridad que no pueden orar. Que apagan la luz y se descontrolan, no pueden conectarse. Y hoy el Señor te da la solución a esa condición que tú tienes de vida. Bendito sea el Señor. Wow. El Señor le dice a las personas, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Escucha esto. No desmayes. ¿Qué significa? No te canses. Confía en mí. No te rindas. No te des por vencido. Wow. Sigue adelante. Pero ¿quién es que te lo está sugiriendo? Es Dios, dice, porque yo soy tu Dios. Y hay gente que su confianza no la tienen en Dios. Hay gente que su confianza está en un problema que le pasó y ese problema no se borra de su mente. Hay un miedo de que pase de nuevo. Quemaron una materia y la siguen quemando. ¿Por qué la siguen quemando? La materia. Siempre la reciben y tienen un tiempo. Hay gente que han durado tiempo recibiendo una misma materia y vuelven y la repiten. ¿Por qué? Porque se van con la expectativa de que no lo van a pasar. Y con el mismo error hay algo que la gente lo atrae con la misma mente. Sí. Vienen con eso preparado mental, que no lo va a pasar, que no le va a ir bien. Cuando llegue el mensaje o el examen, cuando tú lo revisas, de la misma manera que tú preparaste tu mente, esa mente va a trabajar bloqueada, porque tú la llevaste bloqueada, con un pensamiento negativo. Y todo lo negativo tú lo vas a traer a través de la misma mente. Tú te fuiste preparada. Sí. Mentalmente, con pensamiento negativo, a causa de ese tropiezo que es el temor, es el miedo a hacer las cosas. Usted mencionaba ahorita acerca de personas que tienen temor para orar y que pasan situaciones donde apagan la luz y no pueden conectarse con el Señor, sí, porque entran en terror. Correcto. Yo he conocido personas así. Y yo no sé si usted lo tiene en un punto más adelante o lo quiere desarrollar luego, pero yo lo voy a dar a modo de pincelada. Se le ha tenido que ministrar liberación. Sí. Porque viene por algo. Usted decía que cuando uno es pequeño le infunden cosas. Es importante saber que los niños no conocen el temor, el miedo. Ellos se tiran por un lugar y no saben que se pueden dar un golpe. O sea, no tienen ese sentido de miedo. Y es el adulto que lo va creando en ellos. Entonces nosotros venimos creciendo con todas esas limitaciones mentales. Y tenemos una libertad espiritual que nos hace tener autoridad y dominio sobre las cosas. Correcto. Pero nosotros, al estar subyugados bajo ese temor, a veces no lo soltamos y no recibimos esa autoridad y esa legalidad que nos da Dios. Y por eso muchas veces el temor se apodera de nosotros, el miedo, porque no ejercemos sobre él la autoridad que Dios nos ha entregado. Y es importante saber que muchas de estas personas necesitan ser libres, porque no sé si le ha pasado. Yo he compartido con personas que me dicen, yo siempre tengo como un miedo de que le pase algo a mis hijos, siempre tengo un temor de que me llamen con una mala noticia. Y son personas que viven bajo una esclavitud, sí, bajo un yugo de incertidumbre, de ansiedad, de estrés. Y se acostumbran a ello, que creen que es normal. Y a veces son espíritu inmundo trabajando para quitar la paz de esa persona.
Porque, mira, tocando el punto del área espiritual, hay una parte natural en el ser humano, como que te advierte. Es como una alarma que se arma dentro de ti, que empieza a sonar y te muestra, te hace percibir en el espíritu que quiere pasar algo para que tú te apercibas, para que te cuide. Pero eso es muy diferente a un espíritu inmundo que ya está afectando tu vida, algo que detiene que tú circule, algo que detiene que tú puedas fluir espiritualmente, ministerialmente. Personas que le tienen miedo a hablar por un micrófono, pararse frente a una congregación. Que va más allá del miedo escénico. Correcto. Y es un miedo extremo. Te puedo poner un ejemplo. En mi caso, la primera vez, porque son personas que a veces crecen con miedo, con decadencia, con carencia dentro de ellos. Y como nadie te dijo, no te preocupes, tú cuentan conmigo, yo estoy contigo. Cuando tú no creas en un niño una seguridad dentro de ellos, donde ellos se paran, no se van a parar con seguridad. Nadie le aseguró nada. Nadie le aseguró de que es un buen muchacho, un buen estudiante, nadie se lo dijo. Y como no lo sabe, desconoce lo que tiene de parte de Dios, o el desarrollo, o la preparación. Puede tener la preparación que tenga y no se va a poner con seguridad. ¿Por qué razón? Porque yo cuando me paré a ese lugar, la primera vez que me tocó, creo que lo comenté hace unos días, yo me paré, y cuando yo me paré, mientras yo predicaba con los ojos cerrados. Los nervios eran tan grandes y el miedo que los ojos, mientras yo predicaba, estaban pegados los dos. Yo pasé la prédica entera con los ojos cerrados. Ay, Dios mío. Con los ojos cerrados. Y yo le decía al Señor anteriormente, en ese entonces, Señor, ¿por qué? Oye bien, yo le decía, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Yo lloraba cada vez que me daban el mensaje. Guay, Dios mío, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Decía yo en mi casa, llorando, y nadie me veía. Pero yo te dije a ti que yo iba a predicar tu palabra a tiempo y afuera de tiempo. Y como yo te lo dije, y tú eres Dios, yo voy a predicar. Y después que se me iba todo el corazón de rodillas de tanto llorar, la gente me veía parada y la gente está en la expectativa que quiere escuchar un mensaje de esta mujer, pero ellos no saben la gritada que yo le di a Dios, la que yo le daba al Señor anteriormente. Y eso se fue rompiendo. ¿Cómo? Atreviéndome a hacerlo, entendiendo que Dios me llamó y que eso era algo interno, era un tropiezo, era un muro creado por mí misma. ¿Por causa de qué? De una falta de afecto, de una falta de seguridad, que es lo que le pasa a muchas personas, que le falta en su vida una falta de seguridad, una falta de alguien que desde pequeño te vaya diciendo que las cosas o están bien, o hay que organizarlas, o que tienen arreglo, o lo hiciste muy bien, mira, tú tienes esto así, wow, tú tienes aquello. Hay muchas cosas que la gente lo tienen y no lo saben, porque no tuvieron ayuda. Y en muchas ocasiones, muchos de ustedes que tienen miedo en sus vidas, porque nadie le dijo, wow, pero tú eres muy buen estudiante. Nadie le dijo nada. Podía pasar con 100, pero nadie lo felicitaba. Quizás no se crían con sus padres. Muchas veces los que son marcados, que se crían con sus abuelos, que se crían con sus padres, o con una tía, o con una persona, con su propia madre, que trabaja y no tiene tiempo ni siquiera para revisar la tarea, llega rápido, le prepara su comida. Conforme a lo que ella puede hacer como madre, ella lo hace. Pero la atención que requiere un niño no la ha tenido. Entonces nadie mami, mira, me saqué 100, ok. No tiene el tiempo de verlo. Entonces eso marca al niño. Porque se esforzó, pero nadie le dijo, wow. Nadie se sorprendió. Y los niños, cuando ellos te llevan una tarea, el wow hacen que ellos se esfuercen más. Wow, pero tú eres de verdad que tú eres un campeón. Wow, pero tú sí dibujas lindo. Aún sea un disparate o un garabatico. Yo hacía eso con mi hijo. Mi hijo hacía cositas sencillas. Mami, mira. Wow, mi amor, pero eso está. Wow, síguelo haciendo. Yo sé que mi hijo está estudiando ingeniero en sistema y es un niño así. Porque desde niño, cuando él se asustaba por mi temperamento, cuando yo le hablaba, no te asustes, mi amor. Yo hablo de esa manera. Nunca te voy a hacer daño. Él me miraba. O sea, cuando yo te hablo simplemente para que me prestes atención. Nunca te voy a hacer daño y sea lo que sea, que haya aquí, todo lo que hay aquí es tuyo. Lo único que tienes que pedírmelo, mi amor.
Nunca me ocultes nada. Y siempre tuvimos esa relación, siempre hemos tenido esa relación de que todo lo que está ahí es de él y es mío, pero que me diga. Y siempre se cultivó y se cultivó esa relación. Entonces lo que nosotros debemos tener, darle esa seguridad. Él coge cualquier cosa, me dice, mami, esto. Él sabe que su mamá no se va a sentir mal porque él tome algo, porque lo mío está a la disposición de él. Y mira que tu hijo, cuando alguien me decía algo de mi hijo, yo, ese no es mi hijo, porque mi hijo tiene confianza para coger lo que él quiera. O sea, no, eso no fui yo que lo toqué, eso fue tu hijo. No, mi hijo no fue. Yo sentaba a mi hijo, mami, así no fue esto y esto y esto y esto y esto. Y la persona mentía y mi hijo me decía la verdad. Porque cuando tú le tienes confianza a tu hijo, cuando viene alguien a decir que fue alguien que no fue él que lo hizo, que fue tu hijo, tú te vas a dar cuenta. Porque si tú tienes acceso a lo tuyo, a lo íntimo tuyo, tu hijo, lo toma, tú no se lo niegas, te lo pide y tienen esa relación de pedir, de no coger nada sin avisarte. Entonces, él va a tener seguridad en entender de que es tu hijo y que tiene derecho sobre lo tuyo. O sea, sin tomarlo sin permiso. Mucha gente le parecerá como mucho enredo esto. Y dirá, pero ¿y por qué la hermana se metió ahí de repente? Lo que pasa es que a veces nosotros como cristianos repetimos patrones y nos rompemos con maldiciones. Correcto. Y a veces el miedo se vuelve como una cadena trófica en toda nuestra familia. El miedo que nos inculcaron a nosotros, entonces se lo inculcamos a los hijos. Eso que usted decía acerca de resaltar las buenas acciones de los niños, eso me llama mucho la atención y me parece, me causa gracia, porque por ejemplo yo como maestra, se nota cuando hay un niño que recibe la atención debida de los padres y cuando hay uno que no. En la autoestima, en la seguridad al hablar, en la proyección de ese niño, su carácter. Entonces, a veces nosotros como cristianos no nos enfocamos en nuestra generación. ¿Con qué yo fui marcado? Ok, yo fui marcado con esto y con esto. No puedo marcar a mis hijos. Señor, dame la sabiduría. Porque a veces no tiene uno los recursos humanos a nivel de emociones, de saber gestionar las emociones, de saber cómo poner límites sanos. Uno no tiene nada de eso a veces, porque a uno no se lo dieron. Pero tú tienes que pedirle al Señor sabiduría para saber cómo tú vas a educar a tus hijos sin esa cultura de temor, sin ese espíritu de temor. Así es. Entonces cualquier cosa ya que no, el que miedo tenía él, no, eso es de mi mamá. O sea, yo lo que quiero se lo pido a ella. Yo siento la seguridad y yo soy su hijo y que yo le decía a mi amor, mira esto y esto y esto, coge esto y esto, lo que tú quieras de merienda, mi amor. Toma una cosa, toma aquella, lo que tú quieras, no tenga miedo. Lo único que sí, con medida, todo lo que tú haces. Y todo se hizo siempre así, porque yo le di la seguridad de que él tome las cosas sin tomar nada escondido. A veces le esconden tanto las cosas a los hijos que tienen ellos que tomar las cosas escondido de ti. No hay confianza y ese miedo de cojo, no cojo, entonces no se le da la confianza suficiente. Entonces eso daña mucho al niño. Bendito sea el Señor. Vamos a tocar otro tema. Dice, siempre te ayudaré. Para las personas que dicen que no tienen ayuda de nadie, yo no sé en qué Dios que usted está creyendo. Porque el Dios que yo le sirvo dice, siempre te ayudaré. ¿Y qué se necesita para que Dios te ayude? ¿Qué se necesita ver? Una circunstancia donde se necesite ayuda. Entonces tú tienes la circunstancia y tú dices, yo no tengo ayuda de nadie. Yo estoy solo, yo estoy sola, me está pasando tal cosa, no me llega nada. Pero tú has clamado a Dios. Si yo te voy a ayudar, pero pídeme la ayuda a mí. Yo soy tu papá. Tú estás hablando con el ser humano, tú no estás hablando conmigo, tú le estás pidiendo al humano, tú no le estás pidiendo a tu papá, que soy yo, que yo mismo te digo, pide y se os dará. El Señor te está diciendo, oye, bebé, una promesa que no tiene fin, siempre. Cuando te dice siempre, mientras tú estés aquí en la tierra, Él te va a ayudar. Tú no puedes decir que Dios te ayuda. Yo no tengo ayuda. Si tú dices que tú no tienes ayuda de nadie, tú no estás creyendo en el Dios al que tú le sirves. Porque Él en su promesa dice claro, siempre te ayudaré. Esa palabra está ahí. Y Dios no miente. Dios no miente. Pues, posiblemente estés pasando por una circunstancia, por una situación que tú puedes decir, es muy fuerte lo que estás viviendo. Se entiende como ser humano. Lo hemos vivido en algún momento. Pero hay una promesa que Dios te da y te dice que Él siempre va a estar ahí. Siempre te va a ayudar. O sea, no solamente te digo eso, sino primero te dice, no temas porque yo estoy contigo.
sea, no me tenga miedo. Si Dios te dijo sal de ese lugar, sal. Wow. No me tenga miedo. Él le dijo a Abraham sal y Abraham salió. Le dijo a Abraham, ve, sacrifícame a tu hijo. Y fue y lo sacrificó. No tenga miedo. Cuando tú tienes una identidad que sabes que fue Dios que te envió, tú vas a salir, tú te vas a mover. Porque es Dios quien te está hablando. Y si Dios te manda, tú tienes que obedecer. Una de las cosas que van a hacer que el miedo se rompa en tu vida, esta es la solución, es atreverte a hacer lo que tú crees que tú no puedes hacer. Bendito sea Dios. ¿Y tú crees que yo puedo hablar delante de tanta gente? Sí, tú puedes. Tú lo que tienes que ver la gente que han podido y qué tienen ellos que tú no puedes tener. Sí se puede. El Señor te dice, sí se puede. Ese muro que tú tienes en medio, hay un muro que divide la bendición de tu vida. Y el muro lo creaste tú mismo dentro de ti. El miedo es un muro que se crea dentro de la persona. Wow. Afecta emocional, espiritual y física, porque te impide lograr las cosas que tú quieres. Gente que dicen, quiero estudiar una profesión, pero, y yo tendré la capacidad para hacer eso. ¿Tú crees que yo pueda? El Señor te dice, sí, tú puedes. Yo voy a estar ahí. El Señor te dice, no temas porque yo estoy contigo. Yo soy tu Dios. Y si el Señor te dice que no temas, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Ejecutar. Si Él te dijo que lo haga, si ya tú consultaste a Dios, porque esa es otra. Una cosa es que te guste y otra cosa es que Dios esté de acuerdo. Porque hay que hablar claro. O sea, no tengas temor a lo que tú quieres hacer, que sabe que Dios quiere que tú hagas en tu vida. Porque dice la Biblia que el Señor tiene para nosotros pensamientos de bien y no de mal. O sea, ¿qué es lo que Dios quiere contigo? Que tú te desarrolles, que tú salgas adelante. Que cada día tú puedas crecer espiritualmente, tanto espiritual como física. Los miedos tienen que romperlo. Los miedos tienen que romperse, tienen que empezar a romperse ya. Miedo desde la niñez. A hablar. Personas que tienen miedo a hablar, a decir algo, tienen una palabra, tienen una respuesta. Personas en la misma universidad y en la escuela no participan por causa del miedo. Porque cuando iban a hablar le daban una galleta en la boca. Bendito sea Dios. Entonces hay un miedo a la participación porque yo no me siento apto. No soy apta. Capaz. Cancelo esa palabra en nombre de Jesús. Pero hay gente que no se sienten apta. Capaces. No se sienten capaces de poder interactuar libremente. O sea, hay muchas áreas que se ven naturalmente, pero se necesita liberación. Sí. Se necesita liberación ¿en qué sentido? En confianza. De ellos recibir la confianza que Dios te da como nueva criatura que tú eres. Como nueva criatura que tú eres. Tú tienes que recobrar la confianza porque ya tú no estás en el mundo, ya a ti no te puede, aunque todavía esté ligando a la persona lo que le pasó, es un tiempo de rompimiento que tiene que venir a tu vida para que puedas ser libre. Gente que tienen la palabra correcta, son gente inteligente. Ellos pueden levantar la mano. A causa de levantar la mano, ellos tienen una puntuación en la universidad. Y por causa del temor, de las veces que se le han metido boche desde niño y la vergüenza que han pasado en la universidad, no son capaces, en las escuelas, no son capaces de levantar la mano y participar. Por causa de un miedo de que se le diga otra cosa más. Porque ya dentro de ellos es tanto lo que lo ha afectado que se creó un espíritu inmundo ya, que causa que un muro, ¿para qué? Para que tú no puedas desarrollarte, para que tú no puedas ser bendecido. Gente que le tiene miedo a los aviones y nunca se ha montado en uno. ¿Usted sabía que usted habló algo acerca de la liberación en diferentes sentidos? A veces se nos olvida que hay liberaciones emocionales. Sí. Que hay liberaciones que se dan en el alma. Claro que sí. Que no tiene que ver necesariamente con que haya un espíritu inmundo, sino una atadura emocional en nosotros. Y el miedo tiene esta característica, pero también entendemos que hay espíritu inmundo para infundir temor, sí, para infundir miedo, porque te vienen a recordar cosas del pasado, del rechazo, del menosprecio. Entonces, a veces venimos arrastrando con cosas que también son de espíritu inmundo, pero hay otras que son de atadura en el alma. Y necesitamos una liberación. Usted dijo una de las cosas principales, uno de los muros que se pueden romper del miedo, es haciendo las cosas que tú tienes miedo a hacer, hacerla y ya. Hacerla. Pero yo creo que también hay otra cosa, y es someterlo también a oración como principal. Cuando ya tú sientes que no es normal,
que también tú sientes influencias demoníacas, que te agobian y que tú por todo sientes miedo. Como yo he conocido mujeres que me dicen, yo siempre ando con un miedo como en el pecho, como que no se me quita. Y a veces son espíritu inmundo para quitarle la paz a esas mujeres. Les digo fémina en este sentido porque es con lo que me ha tocado tratar. Y el Señor ha tenido que liberarla de espíritu inmundo. Entonces nosotros debemos conocer en qué fase del miedo estamos. ¿Estamos todavía en la parte de la atadura almática o ya hay espíritu inmundo que se han aprovechado de eso para entrar a mi vida e impedirme cosas en Dios? Impedirme que el propósito de Dios se cumpla en mi vida, planes de Dios en mi vida, impedirme proyectos, impedirme negocios. O sea, yo tengo que identificar qué cosas me ha quitado el miedo para yo poder vencer y darme cuenta de cómo me está afectando y cómo afecta a lo que me rodean. Porque nos metimos al tema de la niñez justamente porque nosotros infundimos temor en nuestras generaciones. Sí. Venimos con cosas que nos crearon, que nos formaron, que no eran de Dios, porque no era gente direccionada por Dios. Debemos entender esto. Honramos a papá y a mamá, pero si papá y mamá no tuvieron la sabiduría de Dios, hay muchas cosas que inculcaron en nosotros que no fueron de Dios. Y nosotros tenemos que romper con todas esas enseñanzas que no vienen directamente del Señor y que no están acordes con la palabra de Dios. Así es. Entonces, fíjate que hay muchos temores en las personas. Hay personas que, como estábamos hablando, personas que no pueden ni siquiera levantar la mano, no tienen como el valor. Un ejemplo, en una reunión con personas importantes, personas profesionales, empresarios, con la boca cerrada en un momento que tienen que hablar, porque hay un muro en medio de ellos, que lo crearon ellos mismos dentro de ellos. Bendito sea el Señor. Entonces hay cosas espirituales, como tú dices, hay que llevarlas a la oración, pero hay gente que ni siquiera pueden orar. Dios mío. De tan fuerte que es la situación. ¿Y cómo se hace en un caso como ese? Hay una parte muy fuerte, bendito sea el Señor, que es, si tú no puedes orar en el momento ya que sea tan fuerte la provocación o lo que te esté pasando o la opresión, la palabra correcta, ¿qué se debe hacer? Reconocer, porque hay momentos que la gente está viviendo un tiempo de miedo y de temor, que no sabe qué es lo que le está pasando. Está viviendo eso, pero no sabe que tiene esa situación y hay un espíritu inmundo que se erradicó dentro, que está afectando ya directamente la vida. Entonces, cuando tú reconoces, porque la Biblia dice, y conoceré la verdad y la verdad hará libre. O sea, la verdad es la palabra, pero reconocer una verdad en tu vida, en lo que te está pasando a ti, eso te va a hacer libre. O sea, cuando tú reconozcas que hay un miedo dentro de ti, que lo provocó, y tú vas a la raíz. Pero es por esto. Pero a mí me pasó tal cosa en tal momento. Ok, fue aquello, fue lo otro. Pero ¿cómo vas? ¿Tú no has visto que hay gente que reaccionan y vuelven a decir, no, pero esto a mí no me va a volver loca, esto a mí no me va a pasar aquello? Reconocer en qué condición que están y qué fue lo que lo llevó a esa situación. Un ejemplo. Hace mucho tiempo a mí me pasó un accidente cercano a mí, había unas cuantas personas para que llevemos al miedo, para que la gente entienda. Y eso marca. Pasó un accidente lejísimo. Yo escuché el pum. Cuando yo escucho el pum, se llevaron a una haitiana, un camión o un carro que fue a toa. Había un camión, ella fue cruzando, el carro fue rebasando, no sé qué fue lo que hizo. Yo sé que batió el vehículo, yo estoy en una esquina, habían unas cuantas personas. Mientras viene el carro, que hasta la bolsa de aire explotó, como hacia así, del impacto tan grande que hubo. Yo no sé lo que ha pasado ahí. Yo solamente escucho el pum, yo estoy en la orilla, en un lado, y hay unos alambres, una palizada, y hay una cuanta gente ahí. Cuando yo veo que el carro le da el golpe, yo no sé a qué fue que le dio. Yo nada más veo que el carro va moviéndose para un lado, ese mueve para acá, yo me movía para acá, pero ahí viene lejos. Yo estoy ubicando el frente del carro para yo ubicar mi cuerpo. Estamos así, y mientras hay una persona que se va para un lado, yo me tiro para el otro, me tiro para la paliza así para que el carro coja para acá. Cuando veo que viene así para la orilla de la paliza, me quito de la paliza, se comió la paliza entera. Wow. Que si me quedo en la paliza me lleva a mí. Y yo duré tiempo que para yo cruzar una calle, yo soy prudente cruzando la calle por naturaleza, pero eso me marcó tanto que cada vez que yo veía un vehículo o para cruzar la calle, yo te duraba 15 minutos para.
15 minutos parada para cruzar una calle, que la calle tenía que estar completamente limpia. Limpia, yo le decía a la gente, ayúdeme a cruzar. Ayúdame a cruzar la calle porque son temores, porque el temor no viene de la nada. El miedo no viene de la nada. El miedo lo ocasiona algo que pasó, una circunstancia, una persona que inculcó una idea errónea o algo, una imagen que tuviste negativa, te causa ese miedo, se queda en ti, pero cuando tú lo reconoces, cuando yo reconocí que volví en sí, ya el miedo a las calles, bueno, tomo mi precaución, cruzo con delicadeza, cruzo, pero no con el miedo que tenía antes, no. Como toda persona preserva su vida y confiando en el Señor que lo tengo de mi lado, pero no como antes. Entonces, yo vencí, ¿cómo vencí ese miedo? ¿De qué manera? Bendito sea el Señor. Reconociendo el por qué era que me había pasado eso. Y el transcurso del tiempo me ayudó. Y todo completamente libre de eso. A eso le tenía un poquito, pero el miedo que le tenía no era un miedo grave. Era un miedo de preservar mi vida porque lo que vi fue impactante. Esa mujer, él la mató. Fue un accidente. Entonces, no solamente eso, todo el que estaba ahí también se lo iba a llevar porque las rodillas a mí se me marcaron que yo me pegué de la palizada que habían. Cuando me quito, que yo vi que se llevó la paliza, entonces yo me imaginé que yo estaba ahí. Porque en esa paliza estaba yo. Wow. Y me quité porque vi que él perdió, era el control. Era loco completamente que andaba el hombre en el carro. Y eso hace muchísimo tiempo. Me está diciendo que hay cosas que si yo no reconozco, cosas que me pasaron hace mucho tiempo, pudieran estar persiguiéndome en este momento sin darme cuenta. Sin darse cuenta. Problemas que están pasando personas sin darse, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Y qué es lo que me pasa? Y repiten el mismo patrón. El mismo patrón. Una gente que haga una inversión en una empresa y en esa empresa hubo alguien que te quedó mal. Bueno, en ese caso sí se dan cuenta, pero hay momentos que vienen siendo algo sin darse cuenta. Hace la inversión en la empresa, se le cae la empresa, le pasa algo. Ellos se le olvida qué fue lo que lo ocasionó, pero en el momento hubo una causa de que se derrumbó la empresa. No se acuerdan de que a alguien le quedó mal, pero el miedo, fulano me pidió tanta mercancía. Un ejemplo, llevan la mercancía. Hay personas que conscientemente piensan que le van a quedar mal. Van con la expectativa o no se la voy a mandar porque si se la mando entonces trancan la empresa. No la envían porque son acuerdos de pago, de 2 y 3 pagos que se tienen que hacer. Pero ya yo no puedo confiar nunca más porque a mí me quedaron mal una vez. Entonces se trancan y no todo el tiempo es igual. O sea, tú tienes que tomar más medidas con lo que tú vayas a hacer, pero tú no puedes trancar y poner un muro. Hay empresas que funcionan así, que no te pueden pagar al contado de una vez, que tienen que ser mensual o quincenal o por acuerdo de pago. Entonces, hay veces que te pasan cosas tan drásticas en tu vida que tú mismo te trancas y tú mismo vuelves y desbaratas la empresa. Hay personas Sí. que se preguntan por qué yo detesto tal actitud en una pareja y por eso nunca me llego a casar porque no soporto esa actitud. Y a veces esa actitud la vimos en papá o a veces esa actitud la vimos en mamá. No la perdonamos, no la toleramos, alguien repite esa actitud, muestra esa misma conducta y nosotros nunca podemos tener un matrimonio estable, por ejemplo, una relación de pareja estable. De que empecé a conocer a alguien, estoy orando con esa persona, pero de que me mostró esa actitud, cruz y raya. Yo conozco una mujer que cuando niña, el Señor le dijo cuál iba a ser su esposo, ella no quiso. Parece que esa persona mostró alguna actitud que ella dijo, no, ese no es. Pero el mismo Señor hablando a través de un profeta. Pasa el tiempo y yo pregunto por ella, ella todavía no se ha casado. Y yo era una niña en ese tiempo. Yo me casé, tengo hijos, tengo un hijo. Y ella no se ha casado todavía. Porque está esperando una persona que no tenga esa cualidad de la que ella tiene miedo. O sea, no ha reconocido que necesita liberación. Hay un problema interno. Entonces, nosotros a veces, y lo vemos en un caso drástico como ese, pero a veces lo extrapolamos en un ejemplo en nuestro matrimonio. Algo de nuestra pareja. Y nos preguntamos, ¿por qué es que yo tengo temor cada vez que fulano hace esto? ¿Por qué yo tengo miedo cada vez que fulano hace esto? ¿Por qué no me siento seguro? ¿Por qué desconfío? ¿Por qué
O sea, y a veces por cosas que están arraigadas en nuestro corazón, arraigadas en nuestra mente, no reconocemos que está ahí y no podemos ser libres. Lo que pasa es que hay algo, un ejemplo. Hay una circunstancia que se llama conducta y hay algo que se llama un problema interno. Porque un ejemplo, una persona en la situación de pareja con una mujer con una mala conducta, es normal que despierte en el hombre algo de ¿cómo se dice? De desconfiar, de querer desconfiar. ¿Por qué razón? Y no es que no sea seguro el hombre o que la mujer no sea segura, sino que hay un trabajo, que hay algo que está haciendo y está afectando a esa persona porque hay una relación y hay un amor ahí. Bendito sea Dios. Es muy diferente. Uh-huh. Es diferente. Entonces, es muy diferente a cuando una persona causa, hay una causa, o cuando no hay una causa. O otra cosa, cuando tú buscas una causa. Porque es diferente. Cuando tú buscas una causa, es cualquier cosa, la expectativa ve. Eso es lo que estoy esperando para darle un fuetazo. O sea, no. Sabemos que todos cometemos errores. Todos tenemos defectos. Hay gente que han tenido ¿cómo te digo? Que le ha ido mal en la relación, no porque lo buscaron, sino porque le fue. Se dieron la oportunidad, se levantaron en Dios y lo pudieron hacer. Pero hay personas que buscan la manera de ver un problema para ellos zapatearse y nunca van a estar estables. Por problemas internos. Por problemas internos que tienen. Y esa es la diferencia. Eso es muy fuerte. Entonces, vamos a otro tema donde dice, luego que dice, siempre te ayudaré, eso es parte de la promesa, para que la gente entienda que nosotros tenemos respaldo de parte de Dios y que el miedo, ese temor, tiene solución, afianzándonos en Dios. Dice, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Escucha esto. El sustento, tanto que le preocupa a la persona, cuando dice te sustentaré, Él te va a tomar de la mano. Él cuando habla de sustento, también habla de equilibrio. O sea, olvídate, aunque tú estés como tú estés, que tú te están baleando posiblemente porque tú no encuentras qué hacer, o tú no te sientes bien, o tú no te sientes equilibrada porque hay tormentas tan fuertes que te han pasado que te tienen en movimiento. Pero Mareado. el Señor, claro, el Señor te dice, yo te sustentaré. Y a personas que le preocupa el sustento también. El sustento, su comida, el empleo. El Señor te dice, yo te sustentaré. O sea, tú no dependes de hombre. Tú tienes que esforzarte, pero entendiendo que aunque tú te esfuerces y Dios no está contigo, Dios no te va a dar nada. Eso es así. Hay gente que entienden, oye bien, gente profesionales, gente empresario, y no son prósperos, porque no tienen a Dios. Bendito sea el Señor. ¿Entiendes? Hay gente, un ejemplo, que son cristianos y son empresarios y han tenido muchas cosas, pero le han entregado todo a Dios. Lo han tenido todo como basura, como nada, pero ellos son cristianos. A ver si me entiendes. Sí. Hay personas que son cristianas, que lo que ellos hacen es de Dios, al servicio de Dios todo. Pero hay personas que se hacen profesionales, oye esto es muy fuerte, pero ellos se salen del reino de Dios para ejecutar por completo lo otro. No es que tú no lo hagas, escucha esto, no es que tú no ejerzas lo que tú te hiciste profesional, no, es que desvinculan a Dios de su vida laboral, lo sacan. Como yo digo, segmentan a Dios. Dios Sí. conmigo para la iglesia, pero Dios no conmigo para el Ajá. trabajo. Eso es incorrecto. Incluye a Dios ahí. Tú eres ingeniero, inclúyelo en la ingeniería. Tú eres doctor, inclúyelo ahí en el consultorio. Incluye ahí a Dios. Hay doctores cristianos que operando oran a Dios. O sea, no creen en lo que ellos estudiaron. Ellos no creen. Simplemente lo que estudiaron entienden que eso es algo que es necesario, pero entienden que el poder y la gloria es de Dios. Y que lo imposible está Dios. Claro que sí. Yo me sorprendí con mi dentista, se llama Melvin Montero, lo traje en una ocasión. Dios te bendiga, Melvin, un profeta de Dios, maestro de la palabra. Un joven fue a su consultorio para hacerse una prótesis. Y él lo mira y le dice, pero el Señor me dice que te la va a poner él.
Wow. El muchacho se ríe, es cristiano, también de la iglesia. Dice, ¿cómo así? Pero yo vine a ponerme una prótesis porque me hace falta. No, el Señor te la va a poner hoy, te la pone en el culto. Y así fue, le salió, creo que fue una muela, un diente de oro. Dios En mío. medio del culto. Esos son milagros creativos, claro lo que la gente sí. llama locura. Bellísimo. Pero él no le hizo, él pudo haberse ganado su dinero con su profesión. Y el Señor le mostró que no lo quería hacer así, que se quería glorificar de otra manera. Así fue una mujer a la iglesia donde me congrego con su dentista. Sí. Y dijo, mira, yo confío en un Dios que hace milagros. La dentista no es cristiana, no era cristiana. Y la llevó y dijo, en mi iglesia Dios hace milagros. Para la gloria del Señor en mi iglesia siempre hay milagros. Y ella llevó a la dentista. Y cuando sube con la placa, la dentista explica, mira, aquí falta tal diente, aquí falta un molar, aquí está dañado y hay que arreglarlo. Que faltaba, no, ella dijo lo que estaban dañados y había que arreglarlo. Y el pastor dice, ok, vamos a orar. Y luego de la administración, pues vemos si Dios hizo el milagro, si lo va a hacer luego, o cómo el Señor lo quiere hacer. Porque entendemos que Dios hace como quiere. Sí. El pastor, mi pastor Ernesto Cueva, ora por la mujer cae al piso. Ya cuando pasa la parte de los testimonios, la mujer llena de fe sube con la dentista de nuevo al altar. La dentista se ríe, porque dice, en serio, en una oración ya va a salir, se van a arreglar los dientes. Cuando alumbra con el foquito a la mujer, Wow. la dentista cae al piso. ¡Pran! Y todo el mundo dice, ¿qué fue? La levantan. Ella vuelve y alumbra con el foquito, en vez de atenderse, alumbra con el foquito y vuelve y cae al piso. Dice el pastor, déjala que está recibiendo. La dentista, que no es cristiana. Cuando la dentista enfoca de nuevo, le pasan el micrófono, la mujer temblando y llorando. Le dice al pastor que todos los dientes estaban arreglados, lo que habían que arreglar, que no hay que operarla. Y dijo, usted no sabe lo que acaba de pasar, le dice al pastor. Y el pastor mío pregunta, ¿y qué acaba de pasar? Y la mujer le enseña la plaqueta, la placa, la panorámica que se hizo, la mujer le enseña. Le dice, usted ve este hueco aquí, aquí faltaba una muela, y ella la tiene. Dios mío. Dios no solo arregló los dientes dañados, sino que la muela que no estaba se la puso. Wow. Estoy hablando de que Dios lo hizo en una oración de menos de un minuto en un culto. Amén. Y esa mujer, esa dentista, recibió al Señor ese día. Entonces, a veces nosotros no recibimos también milagros de Dios por miedos que tenemos, temores. Entendemos que Dios hace como quiere y que Él lo va a hacer a su tiempo. Pero también hay cosas en las que limitamos a Dios por el tema del temor. Y cuando dice que yo seré tu sustento, Sí. en esa parte, Wow. a veces somos más peleones con Dios. Porque nos preguntamos, ¿de ¿En dónde qué momento que va a llegar? ¿De dónde va a llegar? Así mismo. Entonces, cuando menos tú lo esperas, ahí llega. ¡Qué bueno! Pero se te olvida cuando tú estabas allí. Los lagrimones. Cuando tú estabas llorando, se te olvida. El sustento viene de golpe. ¡Pa! Yo conozco el Dios que sorprende. Yo no sé si a usted Dios a mí Dios me ha sorprendido. Y me quedo impactada. Pero como a nosotros siempre el Señor nos revela, ya nosotros lo que nos quedamos es sentados esperando. No sabemos por dónde viene a veces. A veces Dios nos muestra quién es, pero a veces no nos muestra quién es. Sabemos que viene por ahí, porque zumbando escuchamos como por ahí viene algo. Santo. Yo me doy cuenta, puede ser bueno o malo, y me doy cuenta cuando viene algo. Pero usted no saca a Dios de lo que usted hace, que No, era lo que lo estábamos incluye en hablando. todo. Que era lo que estamos hablando, para que usted continúe desde esa Sí. base. Estamos hablando de la gente que saca a Dios de lo que hace, de lo Sí. que ejerce, de su profesión, del trabajo que realiza. Y a veces no vemos tampoco el sustento de Dios en lo que hacemos, porque dejamos a Dios de un lado. Cuando dice siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, lo que está hablando es que de la forma que Él te va a sustentar es de la forma correcta lo que tú necesitas, no lo que tú quieres. Uf. Cuando dice la diestra de mi justicia, conforme a la justicia de Él. Lo que necesita, lo que no te va a hacer daño, lo que no te va a afectar, lo que no te va a dañar. El sustento viene de Él, pero es para lo que a ti no te afecta, no para lo que tú quieres humanamente, porque es un lujo, es un gusto, no. Lo que Él entiende que no te va a afectar, es ahí donde Él te va a sustentar. Wow. Bendito sea Dios. Escucha esto. El miedo. El Señor te dice no temas. ¿Por qué te dice que no temas? Porque Él es tu Dios. Escucha esto. Bendito sea el Señor. No desmayar. Habla de cansancio. Bendito sea el Señor. El Señor no quiere que tú desmayes. Que tú entiendas
que aunque tú no tengas fuerza, no es con la tuya, es con la fuerza de Dios. Amén. Eso es lo que quiere decir el Señor cuando habla de Isaías 41:10. Cuando dice, cuando nosotros estamos pidiendo ayuda, el Señor te dice que Él es tu ayuda. Él es tu ayudador. Wow. En los momentos difíciles el Señor está ahí. El Señor quiere que tú sepas que tú no puedes desmayar, que no temas, que te atrevas a hacer lo que tú crees que no puedes hacer conforme a la voluntad de Dios. No te estoy dando permiso. La palabra no te está diciendo que hagas lo que tú quieras. No. Aquí lo que te está diciendo es que lo que tú crees imposible en Dios es posible. Amén. Dentro de las manos de Dios. Tú sabes lo que es bueno y lo que es malo. Y lo bueno, Dios está de acuerdo que tú lo hagas. Tú pidiéndole la dirección al Señor y entendiendo que en Dios todo lo podemos. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No es con tu fuerza, te dice Dios. Bendito sea el Señor. El Señor es tu ayuda y también dice que Él es tu sustento. Él te va a llevar de la mano. O sea, cuando tú no tengas equilibrio, el Señor te va a agarrar de la mano. Cuando tú no estés decidido, cuando tú no estés seguro de hacer algo, es Él que te va a guiar. Tú solamente tienes que tomar la decisión. El Señor quiere personas decididas que empiecen a pensar y a decidir con la mente de Cristo, a pensar diferente como una nueva criatura. Ya no pienses más en lo que te pasó anteriormente, en lo que te hicieron. Reconoce que en la condición que tú estás hubo una razón. Y esa razón, vete a la raíz de la razón que fue. Rompe esa cadena. Hay personas que no lo sabían, ¿verdad que sí? Y al no saber, lo que tienen que hacer es reconocer. Luego que reconocen, entonces tienen la libertad para orar. Wow. Para hacerle frente a esa situación. Cuando tú le haces frente, ya entonces esa situación te sale corriendo. Como dice la Biblia, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Esa es la palabra. Y quiero finalizar con, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Bendito sea el Señor. Entonces nosotros, Dios nos está diciendo que Él no nos dio, significa que tenemos un espíritu ¿de qué? De dominio propio. De dominio propio. De amor y de poder. De poder. ¿Qué significa poder? Que nosotros en Cristo, cuando estamos hablando, dijimos, todo lo puede en Cristo, que nos fortalece. En Él, el poder de Dios nos fortalece y en Él podemos todo. Tenemos el poder de Dios con nosotros. Significa que no nos dio espíritu de cobardía. Significa que nosotros en Cristo somos valientes. No somos cobardes. Nosotros no somos cobardes. El espíritu que depositó en nosotros no es un espíritu de cobardía. Entonces vamos a pedirle ¿qué? Vamos a pedirle ese espíritu de valentía. Porque Él da una promesa que dice, no nos ha dado Dios, porque está hablando desde el principio, no nos ha dado Dios. Tú has proclamado, proclama el espíritu de valentía para que empiece a atreverte, a levantarte y saber que tú dependes de Dios y que con el poder de Dios que tú lo vas a poder hacer. Amén. A partir de este mensaje, Anillerka, se vale salirle corriendo a la cucaracha cuando vuela, no hay problema. No, porque hay gente que le tienen, en cuanto a la cucaracha, hay gente que lo que le tienen es asco. Sí. Y al tenerle asco, no, eso no es miedo, eso es asco. Y eso le produce cosas. Pero óyale a lo insectos que usted quiere. Lo que usted no puede huirle, hacer las cosas que tienen que hacer en Dios. Correcto. Y que debe romper con todo espíritu de temor. Y que tiene que reconocer a la luz del Espíritu Santo cuáles son las cosas que están ocultas que debe sacar a la luz. Gloria a Dios. Anillerka, tú oraste al principio y yo sé que fue una oración poderosa. Fue una oración de cobertura y fue una oración que preparó para recibir esta palabra. Amén. Bendecimos de una manera especial a todo el que estuvo con nosotros hasta este momento y bendiga a alguien más compartiendo este video. Dele like, suscríbase si todavía no lo ha hecho y únase como colaborador de esta gran familia Excelencia Cristiana Televisión. Anillerka, ¿cómo te pueden seguir en las redes sociales? Me pueden seguir a mi canal de YouTube, Anillerka Marte TV, y a mi Instagram, Animarte0707. Gloria a Dios. A mí me puedes seguir en Instagram también como Shalom_Music 187 y nuestro ministerio de alabanza en YouTube, Made Ministry. Así que esté pendiente de todos los videos que salen desde acá. Estamos para servirle. Ore por nosotros. Nosotros también oramos por ustedes. Y estamos juntos en el amor de Cristo, edificándonos los unos a los otros, bendiciéndonos los unos a los otros mutuamente. Así que Dios le bendiga y Dios le guarde. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación,
ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión.